de nuestro presidente, así como también del mandatario, se hace con alusiones ya hasta casi directas entre ambos presidentes. Una situación que evidentemente entorpece y que nos obliga a nosotros como periodistas a acudir al punto de vista diplomático para conocer exactamente en qué falla Bolivia, en qué falla Chile y cómo podría mejorar esta relación. Quiero dar la más cordial bienvenida a Andrés Guzmán Escobar. Él es diplomático y se encuentra con nosotros en la primera de ATV. Andrés, primero que nada, muchas gracias, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Daniel, es un gusto estar acá. Bueno, una situación complicada con el acuerdo de 1904 de por medio, de si se cumple, no se cumple, de si realmente está fallando Chile o está incumpliendo Bolivia. Lo que hemos advertido es que Chile, las veces que ha podido, y su presidente principalmente ha señalado que cumple, siempre, mejor dicho, el acuerdo de 1904. Exacto. ¿Es esto cierto? ¿Chile cumple el acuerdo de 1904? No, definitivamente Chile no cumple el tratado, ¿no? Hay varios puntos, varios artículos del tratado y de sus acuerdos complementarios que no se están cumpliendo, como dice la letra y el espíritu de lo convenido, ¿no? Por ejemplo, el tema del libre tránsito es un tema muy grave porque según los acuerdos, el libre tránsito debe ser a perpetuidad, debe ser en todo tiempo, sin excepción, y debe ser irrestricto, ¿no? Sin embargo, desde que los puertos pasaron a manos privadas, han habido varias huelgas, paros, ¿no?, que han impedido un tratamiento perpetuo, digamos, o continuo de lo que es el libre tránsito, ¿no? Bueno, y si bien eso es un poco debatible, digamos, tal vez un incumplimiento claro del tratado es el tema del ferrocarril Arica-La Paz, ¿no? En el acuerdo del convenio de 1905, en el artículo 12, dice claramente que ambos países se comprometen a garantizar el libre tránsito del ferrocarril a perpetuidad, ¿no? Es decir, sin cesar y sin fin, eso significa perpetuidad. Perfecto. Pero el ferrocarril está parado hace 10 años en el lado chileno sin funcionamiento, ¿no? Y aún más grave que eso es el tema del río Caquena, ¿no? Porque el río Caquena, según el tratado, define la frontera, porque el tratado indica en el artículo 2, donde se delimita la frontera, el curso del río Caquena definirá el límite, no dice seguirá el curso del río Caquena. Sin embargo, este río ha sido desviado por Chile, ¿no? Entonces esto es una modificación unilateral de la frontera, y esto es un tema gravísimo, ¿no? Tanto así que incluso esto podría ser motivo para declarar la nulidad del tratado de 1904. Bien. Antes de tocar ese punto, me gustaría que con el material audiovisual que tenemos preparado reforcemos lo que tú nos señalabas. Por favor, vamos adelante con este video que evidentemente refleja cuáles son las observaciones del gobierno boliviano hacia el actuar de Chile con relación al tratado de 1904. Bolivia nació a la vida independiente con mar, que nos fue arrebatado por Chile en 1879, en una injusta guerra de conquista. Bajo la amenaza de las bayonetas invasoras, en 1904, la oligarquía boliviana de aquel entonces firma un tratado que nos deja sin mar. Desde entonces, el gobierno chileno ha sostenido, contra todo principio fundamental de la convivencia pacífica y de amistad de los pueblos, que sus derechos sobre las costas bolivianas nacen de la victoria. Expresando el sentimiento del pueblo boliviano, el gobierno del presidente Evo Morales asumió una posición firme para reclamar nuestras costas en el Pacífico, en base a la razón histórica y rechazando el tratado de 1904. El gobierno del presidente Sebastián Piñera se debate en un mar de contradicciones. En septiembre de 2010, en la Asamblea General de la ONU, Piñera dijo que los tratados no se tocan, son inviolables. La fuerza de la verdad del pueblo boliviano obligó a Chile a cambiar de posición. Los tratados se pueden perfeccionar. Frente a las demandas de Bolivia, el gobierno de Piñera amenazó con hacer respetar su soberanía con el uso de la fuerza. No solamente respeta los tratados que Chile ha firmado, sino que también va a hacer que se respeten los tratados que Chile ha firmado y va a defender con toda la fuerza del mundo nuestro territorio, nuestro mar, nuestro cielo y nuestra soberanía. Ahí teníamos las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera.
hemos advertido contigo que evidentemente Chile no está cumpliendo el Tratado de 1904. Y al no cumplir, ¿estaríamos hablando de un tratado vigente? Sí, bueno, una cosa es el incumplimiento y otra cosa es que, bueno, evidentemente el tratado sí está vigente, pero principalmente porque Bolivia lo ha cumplido y lo ha respetado durante más de 100 años, ¿no? Eso automáticamente le da una vigencia en la cual Bolivia no puede decir que está... que no está vigente o denunciarlo, ¿no? En este momento. Si bien hay causales para ir al arbitraje, no es posible decir que ahora el tratado no está vigente, pero claro, está siendo incumplido, ¿no? Y eso es lo que se tiene que reclamar. Si bien esto no va a ser parte de la demanda, y no es parte de la demanda, porque la demanda no tiene nada que ver con el tratado. Lo que está demandando Bolivia es más bien los actos unilaterales posteriores al tratado, mediante los cuales Chile se ha comprometido formalmente en varias oportunidades a resolver el problema marítimo. Claro. Ahora, me decías antes del video que Bolivia podría demandar la nulidad de este tratado, tomando en cuenta que aquello que supuestamente, al haber firmado, Chile se comprometía a cumplir, no lo está haciendo. Al demandar la nulidad, podríamos hacer que el tratado de 1904 deje de estar vigente. ¿Me entiendes? Sí, claro, naturalmente. Eso sería demandar la nulidad. No, sin embargo, para hacer eso habría que ir al arbitraje, porque el tratado mismo tiene su cláusula de solución de controversias, ¿no? En el artículo 12 y luego en un protocolo de 1907 se acordó que las diferencias que se susciten con el motivo de la inteligencia y ejecución del tratado tienen que ser resueltas por el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, ¿no? Este es un tribunal diferente a la Corte Internacional de Justicia, que es donde acudió Bolivia en esta oportunidad, ¿no? Entonces, si queremos hablar de la ejecución del tratado, tenemos que ir al Tribunal Permanente de Arbitraje, ¿no? Para otros temas, como el caso de nuestra demanda, es la Corte Internacional de Justicia. Bien, ese paso que hemos dado entonces era el más adecuado. Podríamos decir que Bolivia tal vez no tenía otra alternativa que llegar a una instancia internacional, como lo había advertido el presidente Morales en el 2011. Evidentemente, bueno, hay diferentes opiniones, pero yo estoy de acuerdo con esta decisión, porque he visto, por lo menos de lo que he revisado de toda la historia, ¿no? Bolivia ha intentado en varias oportunidades acercarse a Chile a través de la negociación, ¿no? Incluso Evo Morales intentó con la agenda de 13 puntos. Y se ha visto que esto no ha sido un exitoso, ¿no? Ha sido un fracaso. Entonces ahora, tenemos los argumentos jurídicos para ir a la Corte y solicitar que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar con nosotros, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a llegar a la negociación, pero lamentablemente tenemos que hacerlo por este camino, porque por las buenas, digamos, no se ha podido, ¿no? Bien. Ahora, para que aterricemos y que también la población entienda exactamente cuáles son los pasos que hemos dado, ¿qué es exactamente entonces lo que está demandando Bolivia ante el Tribunal de La Haya? Claro, lo que Bolivia está demandando es que la Corte falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le permita acceder soberanamente al mar, ¿no? Y eso se basa en el hecho de que nosotros asumimos que existe una obligación, que esa obligación no ha sido cumplida por Chile y que existe un deber de Chile de cumplir esa obligación, ¿no? Esa obligación es darle a Bolivia un acceso soberano al mar. O sea, basta de acuerdos o reuniones expectaticias, como decía el gobierno chileno. Claro. En este caso, un fallo del Tribunal de La Haya le podría permitir a Bolivia exigirle al país vecino que evidentemente se pueda zanjar algo y que se cumpla. Exactamente. Lo que pasa es que Chile se ha comprometido, ¿verdad? Y cuando uno revisa la historia, te das cuenta que evidentemente Chile quería resolver el problema, o por lo menos así lo ha dicho formalmente y lo han dicho muchas veces sus autoridades, ¿no? Entonces, ese comportamiento repetitivo en el cual Chile se compromete, ofrece a Bolivia darle una salida al mar, genera pues una obligación, porque un país no puede contrariar su política, ¿no? No puede decir, ahora te doy esto y después no. Es importante ser consecuente, ¿no? Y generalmente, bueno, en derecho internacional, un país no puede ofrecerle al otro o tener una política que influye en los intereses de otro Estado y le afecte, ¿no? Entonces, si eso es así, hay una obligación, en este caso el tema de negociar,
que ha surgido a través de estos actos unilaterales de Chile y que es exigible, ¿no? De parte de Bolivia. Bueno, y tal vez la pregunta que solamente el tiempo nos va a dar una respuesta cabal, pero ¿qué posibilidades, qué alternativas? El campo de la diplomacia evidentemente es un juego de intereses, un juego en el buen sentido, entiéndase, ¿no? Donde evidentemente nos llevamos bien para salir ganando todos. Y aquí obviamente esa diplomacia entre Bolivia y Chile se ve atravesada por este tema legal que lo ha presentado Bolivia. Y dependemos de posibilidades. ¿Cuál la posibilidad, ¿no? de tener un resultado favorable? Bueno, como te digo, hay los argumentos jurídicos. Yo en sí, bueno, apoyo la medida. Me parece que es algo que se puede obtener algo favorable de todo esto, ¿no? Sin embargo, es muy importante ser muy cauteloso con lo que se está haciendo, ¿no? Ahora tenemos que tener la conciencia de que estamos en juicio, ¿no? Y por tanto, nuestras autoridades tienen que tomar esto con mucha calma, ¿no? Y lamento que ahora se estén encendiendo nuevamente las acusaciones y recriminaciones entre los presidentes, porque eso no contribuye, y esas acusaciones tan fuertes pueden ser incluso utilizadas por Chile en nuestra contra, ¿no? Es decir, que podríamos decir, por ejemplo, el titular de La Razón, que está justamente ahí, donde Morales critica que Piñera vuelve a humillar a Bolivia, es un poquito subirle el tema. Estaríamos entrando en un juego que de repente Chile lo está estudiando. No, lamentablemente eso. Para deslegitimar nuestra demanda ante la Haya. Bueno, no sabemos en qué forma se lo puede utilizar esto, ¿no? Pero cuando un caso está siendo revisado por la Corte, nadie más puede pronunciarse, no tiene que tratarse el tema, ¿no? Ni siquiera bilateralmente, nada. El tema tiene que ser resuelto por la Corte y nosotros tenemos que ser muy profesionales en eso, muy cuidadosos. Tiene que ser nuestra máxima prioridad ahora la demanda, ¿no? El tema político y todo, lamentablemente ahora ya pasó a un segundo plano, ¿no? Ya no podemos hablar directamente con Chile sobre el tema marítimo. El tema tiene que ser resuelto en La Haya y eso tiene que entenderlo bien nuestras autoridades y también, bueno, la gente en general, ¿no? Muchos han criticado que se retire el tema de la OEA, por ejemplo, ¿no? Pero es lo que corresponde, está bien, o sea, no podemos tratar este tema en otros ámbitos, tiene que resolverse en la Corte. Claro. Andrés, yo quiero agradecerte tu presencia aquí en la Primera de ATV, sobre todo la orientación que nos has brindado a nosotros como periodistas y me imagino a nuestra teleaudiencia respecto a cuáles deben ser los pasos que debe seguir nuestro gobierno y como primer paso, evidentemente la recomendación es tener mucha cautela para evitar que cualquier declaración de más pueda perjudicar el anhelo de todo un país. Naturalmente, un gusto pues, Daniel. No, el gusto de volvernos a encontrar, de verdad. Será una siguiente oportunidad que seguiremos analizando esta situación entre bolivianos y chilenos. Un gusto, un placer. Gracias. Buen día. Tenemos más en esta primera de ATV, chicos. A ver, estoy con ustedes en el sofá. Gracias, Dani. Damos vuelta a la página y estábamos hablando del frío que se siente sobre todo en la madrugada. Pero seamos sinceros, somos afortunados. Tenemos un